Te quería mandar esta nota de voz porque quisiera pedirte un favor y es que si puedes de pronto preguntarle a tus papás o a tus abuelos o a otros familiares si ellos de pronto me pueden enviar una nota de voz diciéndome esos personajes o personas ilustres del municipio de Pradera, de las personas que ellos se acuerden o que hayan escuchado hablar de otras personas. El señor Miguel Ángel Rueda Potes. Rubén de los Dulces. Pradereños es lo del padre Ramírez, ¿no? Dominga era una señora. Trina y Rosa. Y el marido de Trina le decían tronco quemado. Nombrar a uno que le decían el buen ladrón. Gregoria era también otra señora especial. La hermanita Asunta, aquí del Ateneo. Gregoria la correteaban por todo el pueblo. Una viejita que le decían María. Te voy a hablar del primer dueño de elote que se llamaba Pedro de Lemos. Era Rosa y Trina. Y así empieza este podcast titulado Personas en Pradera. Y el personaje que más recuerda el pueblo, yo creo que todos los pradereños, es lo del padre Ramírez, ¿no? Que fue párroco por muchos años en este municipio, e incluso el fallecimiento de él se dio aquí mismo en el pueblo. Él fue sepultado en el cementerio de aquí de Pradera. Y sí, muy querido por todos los pradereños, el famoso padre Ramírez, ¿no? Hay hasta fotos allá en la parroquia de él. En el municipio de Pradera, en honor a esta ilustre persona, el salón de secciones del Consejo Municipal se llama Miguel Ángel Rueda Potes. También perteneció al Club de Leones y a los Bomberos Voluntarios de Pradera. El señor Miguel Ángel Rueda Potes fue una persona muy ilustre en el municipio de Pradera. Llegó a ser alcalde, también diputado por Pradera ante la Asamblea Departamental, autor del diario Occidente, concejal del municipio de Pradera. Por varios años fue un líder político donde se proyectó como una persona que quería sacar su municipio adelante y colaboró mucho con las personas, ubicándolas laboralmente, ya fuera en Pradera o en otras instituciones de la gobernación departamental. Rubén de los Dulces. Rubén del Dulce era un señor que era mudo, y en su casa vendían dulce manjar blanco en bolitas, ya lo envolvían en harina, y uno decía, y él lo mandaban a vender el dulce, a repartir en las tiendas el dulce, y por eso le decían Rubén Dulce. Dominga era una señora sordomuda y hablaba por señas, y se enojaba por todo se enojaba. Uno Dominga, y ella se enojaba por todo. Era una señora que vivía en el Cairo. Era Rosa y Trina. También vivían en el barrio El Cairo y eran dos hermanas también especiales, y todos los días iban a misa, todos los santos días, y le decían, ellas se llamaban Trina y Rosa, y les decían la guerra porque todos los días peleaban, y de camino a la iglesia todos los días peleaban, y por eso les decían las guerras. Vea, mi hijo, otro personaje que no lo puede dejar por fuera del escrito que usted está haciendo es la hermanita Asunta, aquí del Ateneo. Ella fue rectora por muchos años y prácticamente ella se considera hija adoptiva de Pradera, aunque ella es nacida por allá en el Chocó, en un pueblito como que llama Condoto, el pueblo donde ella nació.
aunque ella en este momento está viviendo en Cali porque por cuestiones pues de la religión se la llevaron a vivir a Cali, pero ella, cada que yo converso con ella me dice que el cuerpo de ella está en Cali, pero el alma y el corazón lo tienen en Pradera porque ella sabe que aquí todo el mundo la quiere y ha sido muy querida por todo el pueblo pradereño, los estudiantes. Yo en especial le tengo un cariño muy especial porque cuando yo entré a trabajar aquí al colegio, ella era la rectora, me dio muy buena acogida y entonces qué bueno que la tuviera en cuenta, la hermanita Asunta. Y ahorita que usted me está hablando de un personaje que si lo conozco y que me gustaría hablar de él, le voy a hablar del primer dueño de ese lote que se llamaba Pedro de Lemos. Fue el primer dueño de ese lote de iglesia, pero estamos hablando de los años 1794. Eso fue antes de la batalla de Boyacá y todo eso. Entonces él hacía liturgias, hacía misas, hacía oraciones allí en ese sitio. Pero como era prohibido que los criollos y escucharan la palabra de Dios junto con los realistas, con los españoles y los esclavos menos. Entonces él los llevaba por turnos a ese sitio, ahí donde está la iglesia. Entonces llevaba a los esclavos a una hora, a los criollos a otra hora y a los realistas españoles pues a otra hora. Y con el tiempo los fue uniendo, los fue revolviendo, ¿cierto? Entonces, por eso le digo yo, hablo de Pedro de Lemos, que fue el que empezó con todo lo que nosotros tenemos hoy en día. Después ya siguieron grandes personajes que pues los mismos antiguos conocedores, algunos desconocen, como Domingo Irurita. Domingo Irurita nació en 1884, el 5 de octubre, y él fue el primer médico que tuvo Pradera. Él nació allá en la calle Sexta, entre carrera 12 y 13. En la calle Sexta, inclusive ahí está la placa, en esa casa. Entonces él, imagine que él en 1905 ya era bachiller, o sea, estudió la primaria aquí en Pradera bajo la modalidad del profesor en casa. Es decir, no había escuelas, pero sí el gobierno le mandaba a los profesores a la casa para que le enseñara a leer a los niños. Y entonces en 1910 ya él era un bachiller, se graduó de médico, fue senador de la República, fue representante a la Cámara, y en 1920 trajo al presidente aquí a Pradera para que inaugurara el ferrocarril del Pacífico. Personajes de Pradera, Sergio, eran Trina y Rosa, y el marido de Trina le decían Tronco Quemado, era un viejito, y ellas iban mucho a la iglesia, iban mucho a misa, todos los días no se la perdían y comulgaban, y cuando ya salían de la misa empezaban a pelear, y Rosa, que era una que tenía jorobita, pues tenía jiba, le decía a la otra, si no fuera porque acabé de comulgar, te decía, ay, bueno, ya me entiende, ¿no? Entonces ellos peleaban mucho, pero ellas no se perdían misa en el pueblo de Pradera, y eran los personajes de Pradera típicos, andaban muy bien vestidas, bien vestiditas, eran humildes, pero andaban muy bien organizadas. Eso fue lo que sabemos de ellas, ¿no? Y muy peleonas, eran muy peleonas con todo el mundo. ¿Ya? También existió la loca Aura, pues mal llamada loca Aura, pero fue una persona que tenía sus problemas mentales, y ella, pero mantenía muy bonita, y fue un personaje que tenía unos ojos lindos y muy pinchada, y era de familia prestante del pueblo, de familia de dedo parado, como se dice ahora, del pueblo. Y entonces ella mantenía muy bien arregladita, se colocaba unas ruedas aquí rojas, aquí en las mejillas, la boca bien roja, y tenía unos ojos hermosos.
altota, delgadita, mantenía pinchadísima sentada en el parque, para el lado donde cuadran los taxis. Si ustedes también quieren reconocer a una persona, pueden escribirnos y enviarnos su nota de voz al WhatsApp 324-367-6161 y eras parte de este podcast que se llama Personas en Pradera. Recuerda que las historias, las conversaciones y todos los relatos que se encuentran en este podcast son opiniones de quienes participan, que no necesariamente representan una verdad absoluta. Entre todos construimos lo que se está contando. Esto es Vox Joven y nos vemos en un próximo podcast.